Buenas tardes. Dentro de las actividades previstas dentro de la séptima recreación histórica de la Villa de Cazaraonela, tenemos ahora una conferencia que versa sobre la historia de los moriscos de Cazaraonela. Esto tenemos que tenerlo bastante claro porque nosotros hoy vamos a centrarnos en lo que es un periodo que abarca 69 años. Es decir, vamos a hablar de la historia de los moriscos de Cazaraonela. No vamos a centrarnos en temas de cultura morisca porque eso sería motivo de otra conferencia. ¿Por qué ponemos como subtítulo el título de la conferencia? Conocer el pasado para entender el presente. Lleva por subtítulo la historia de los moriscos de Cazaraonela. Esto lo que quiere decir es que en la historia, cualquier acción siempre tiene una reacción. Y lo que nosotros somos hoy precisamente es consecuencia de hechos que se producen en el pasado. Pero no se puede caer en el error de intentar, digamos, entender el pasado desde nuestra óptica. Eso es un error que se comete con mucha frecuencia y no debería hacerse. Nosotros tenemos unos planteamientos, una forma de entender las cosas. Las personas que en su momento les tocó, digamos, esta parte de la historia, pues actuaron en base a sus planteamientos, a una serie de circunstancias que ahora a continuación pasaremos a explicar. Francisco Bermúdez de Pedraza era un eclesiástico e historiador granadino y él conoció a los moriscos. Aquí veis como dice, tenían buenas obras morales, mucha verdad en tratos y contratos, gran caridad con sus pobres, poco ociosos, todos trabajadores, pero poca devoción con los domingos y días festivos. Entonces él ya reconocía que era muy difícil tratar, digamos, de hacer que personas que habían sido musulmanes y llevaban esa devoción muy arraigada, pues de un día para otro actuaran pues como cristianos. Entonces la verdad es que guardaban un cristianismo en la forma, pero en el fondo no. Bueno, pues comenzamos directamente con el texto de la conferencia. Siendo conocidos los habitantes de Cazaraonela como moriscos, cabría preguntarse a qué responde esta denominación tan particular. Ya que si bien es verdad que la presencia morisca fue dominante en esta localidad durante gran parte del siglo XVI, no es menos cierto que en los municipios de alrededor esta misma presencia morisca no fue menos importante. Y para verlo vamos a poner este cuadro. ¿Veis? Aquí tenemos una relación. Poblaciones de moriscos en la vicaría, la parroquia de Cazaraonela pertenece a la vicaría de Coín. Está la vicaría de Ronda, la de Marbella, la de Coín. Nosotros pertenecemos a la de Coín. La visita del año 1571 responde a que en 1570 se expulsa a todos los vecinos de Cazaraonela. Entonces, las autoridades castellanas tuvieron que hacer unos trabajos de apeo para un posterior repartimiento. El apeo básicamente era conocer cómo estaba configurado el territorio, quiénes eran los propietarios, qué parcela pertenecía a cada vecino, el número de viviendas, con idea un poco de después hacer repartos de suerte entre nuevos pobladores. Entonces el informe de la visita arroja estos resultados. Quiere decir que en 1570, justo cuando se produce la expulsión, Cazaraonela es el municipio que con diferencia tiene más población morisca. ¿Vemos? Aquí cuando una cosa que tenemos que tener clara, porque el término, la palabra vecino se utilizará a lo largo de la conferencia, cuando hablamos de vecinos en los textos antiguos estamos hablando de familias. Entonces eso de media hay que multiplicarlo por 4. Es decir, si tenemos por ejemplo 105 cristianos viejos, pues estamos hablando de que hay 420 vecinos cristianos, ¿vale? Pero con respecto al total representarían un 22,34, pero hay una inmensa mayoría en Cazaraonela que son 375 familias moriscas. Por ejemplo, municipios como Guaro, la presencia morisca es casi, estamos hablando de un 98%, con respecto a un 2% de cristianos, pero son menos habitantes moriscos. Monda y Toló son también municipios que tienen una población morisca importante. Incluso los porcentajes de cristianos viejos con respecto a cristianos nuevos, que son los moriscos, también están muy diferenciados. Y Junquera, como veis, pues en 1570 tiene realmente, son 40 vecinos, tienen 160 habitantes en 1570, de los cuales hay un 75% que son moriscos y un 25% que son castellanos. ¿Se te puede interrumpir, Paco? Sí, sí. Cuando hablas de visita, ¿a qué te refieres? La visita es que cuando se produce la expulsión, pues claro, imagínate que Cazaraonela tú expulsas a 365 familias, de esas 365, casi 300 eran propietarios. Me refiero cuando dice según visita. ¿Visita de qué? La visita es porque se hace una visita, hay que hacer un informe.
El informe es a ver qué tierras tiene Casa Aragonera que se puedan repartir. ¿Por qué? Porque el reparto se hace con las tierras que eran de los moriscos. ¿Visita de qué órgano? ¿De qué? La visita del Estado Central, de la Administración Central, ¿vale? Vienen. Entonces lo que se hace es un apeo que se llama. El apeo te dice, pues en Casa Aragonera tenemos tantas tierras, este porcentaje es la propiedad de morisco, este porcentaje es propiedad de castellano. Evidentemente las tierras que son de castellano no las reparten, pero sí reparten las de morisco. Y entonces estamos hablando de una cantidad de metros importante, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. En esta época, Casa Aragonera también tiene las tierras de Carratraca. Carratraca se independiza en 1832, pero hasta esa época Carratraca nos pertenece a nosotros, con lo que estamos hablando de casi 140 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Vale? Entonces ya te digo, la visita responde a que hay que hacer el apeo en 1571 y en 1575 cuando se hace el repartimiento. Es decir, en 1575 vienen 74 nuevos pobladores del interior de Castilla, que son cristianos viejos, y a estos pobladores se les asignan lotes, lo que nosotros decimos suerte. El término suerte, hay muchas personas mayores que lo siguen utilizando, ellos hacen referencia a una parcela concreta, pues mira, fulanito tiene una suerte en la zona tal. Pero realmente suerte a lo que hace referencia es a un lote que aquí te entrega el Estado. El lote incluye vivienda y tierra. Y entonces depende, hay por ejemplo pobladores a los que se le entregan varias suertes, a otros se le entrega una nada más. Eso ya va en función de otras áreas de consideración. Todo eso fueron expulsados. Sí. La primera columna son todos expulsados de esa población. Sí, sí. Ahora es por explicar. Bueno, pues entonces, ahora me remonto a 1485, ¿vale? Porque tenemos que partir desde esa fecha. En el contexto de la Guerra de Granada, que va desde 1482 a 1492, tras la caída de la ciudad de Ronda en manos castellanas, que se produce en 1485, los vecinos musulmanes de Casa Aragonera firmaron unas capitulaciones de rendición con los reyes católicos en junio de ese mismo año. El acuerdo garantizaba que no perderían la propiedad de sus casas y tierras y que podrían seguir practicando su religión, ahora con el Estatuto de Mudéjar. Estas buenas condiciones nos hacen dudar sobre el sentido de las mismas. ¿Pensaban cumplir a los castellanos en su integridad o solo se trataba de una estratagema para no dejar una retaguardia insegura y conseguir el objetivo principal, que era la conquista de Granada? A los cristianos, imagínate, son muchas las poblaciones que tienen que conquistar, a ellos no les interesa dejar una retaguardia de guarnecitas. El objetivo principal es Málaga, la ciudad de Málaga, Almería y Granada. Y Granada es la joya de la corona. Entonces, claro, firman capitulaciones, se hace de forma muy rápida, garantizando unas condiciones muy beneficiosas para los vencidos, pero porque a ellos no les interesaba dejar una retaguardia de guarnición, entre otras cosas porque todo el esfuerzo militar se volcaba en intentar conquistar las capitales principales. Sobre todo Málaga no se rinde, Málaga sufre asedio y Málaga cae en manos castellanas, pero ¿y sabéis lo que hicieron después? Pues en 1487, cuando la conquistan, a los 15.000 habitantes de Málaga que siguen vivos los venden como esclavos, como castigo por haber resistido al avance castellano. Bueno, en el año 1487 se producen una serie de revueltas en la provincia de Málaga por la arbitrariedad de los recaudadores y de los alcaides, a lo que hay que añadir la responsabilidad de los obispos y de unos clérigos viciosos definidos como, y estos son palabras literales de la época, lobos robadores e instrumentos de perdición, junto con la rapacidad de los dominadores, funcionarios civiles y componentes del clero, a través de los impuestos sobre la seda y la temida farda costera, o farda de la mar, que es un dispositivo militar diseñado para evitar las numerosas incursiones desde el norte de África y las migraciones de los residentes moriscos a Berbería. El impuesto de la farda, que era muy cuantioso, solamente los únicos que estaban obligados a pagarlo eran los moriscos, cuando es un dispositivo militar que beneficia a todos los residentes de la zona. Y sin embargo, los únicos que lo pagan son los moriscos. Entonces, veréis a lo largo de la conferencia cómo se van acumulando una serie de factores que van creando una tensión que va en aumento hasta que revienta al final. Y ya se produce después el hecho de la rebelión de la Alpujarra. En diciembre de 1499 estalla una rebelión en el Albaicín granadino, motivada por la presión creciente contra los mudéjares. En 1500, el rey Fernando suspende las capitulaciones, con el argumento de que habían sido incumplidas por los mudéjares al sublevarse. Y vais viendo un poco la lógica.
Entre los años 1500 y 1501 se produce la primera gran sublevación, que se extendió por las Alpujarras Granadinas, la Sierra de Almería y la Serranía de Ronda. El año 1502 supone la conversión forzosa o el exilio al norte de África, es decir, justo a partir de esta fecha, lo que hasta entonces eran mudéjares ahora son moriscos. Son cristianos nuevos, más llamados moriscos, porque realmente había un sector de la administración que no estaba de acuerdo en que se utilizara ese término y prefería que se utilizara cristiano nuevo de moro o nuevamente convertido, para diferenciarlo del cristiano viejo, que es el cristiano de toda la vida, el castellano. Pero ya, a partir de esa fecha es cuando comienza la historia de los moriscos, porque a partir de ahí es cuando cambia su estatus. Aquí comienza la historia de los moriscos granadinos, entre los que se incluye lo de Casablanca. Una cosa que también tenemos que tener claro, el actual sistema de provincia se instaura en España en 1832. Eso quiere decir que hasta entonces las divisiones administrativas eran por reinos. Nosotros, Málaga, junto con las provincias de Granada y Almería, es lo que se conoce como Reino de Granada, que son los límites del antiguo reino nazarí de Granada. Pero también estaba el reino de Sevilla, el reino de Jaén y así sucesivamente, ¿no? Nosotros siempre, cuando se habla de moriscos granadinos, hablamos tanto de los moriscos que residían en lo que es la actual provincia de Granada, pero los de Málaga también y los de Almería. Los moriscos de Casablanca son moriscos granadinos. La primera década de 1500 es un periodo de relativa calma. 1511 marca el fracaso de la política bancalizadora, llevada a cabo con medios inadecuados y poco entusiasmo, y el aumento de la represión, debido a la fuerte resistencia ejercida por los moriscos. La figura de Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada y contrario a la creación del Santo Oficio, representa un efímero intento de acercamiento que desgraciadamente no llegó a cuajar por la intransigencia del sector duro, representado por Cisneros, arzobispo de Toledo, los deseos de Talavera de integrar componentes raciales dentro de la liturgia católica y el fomento del estudio de la lengua árabe, con la publicación en el año 1505 del primer diccionario español arábico de Fray Pedro de Alcalá, cayeron en saco roto. Aquí lo que veis en la imagen es precisamente que Hernando de Talavera está recibiendo el ejemplar del primer diccionario arábigo español. O sea que por parte de... Yo he puesto el encabezamiento Palomas y Halcones porque a lo largo de toda la historia de los moriscos siempre hubo un enfrentamiento entre aquella parte, digamos, de la administración, del poder central, que era partidaria de una integración de los moriscos, y el sector duro que decía que los moriscos jamás se integrarían, entonces que por lo tanto no cabía plantear medidas de integración, simplemente o dar la posibilidad, usted se convierta al cristianismo o se va. Y siempre eso, a lo largo de toda la historia, esos dos grupos siempre estuvieron enfrentados. En el año 1526 se instaura el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de Granada, que es un tribunal inquisitorial específico para los moriscos granadinos, con una metodología distinta en la que teóricamente no se busca ni el castigo ni la penalización, sino la enmienda para los descarriados, y se sistematiza toda la base teórica del programa represor de los usos y costumbres centrales de los moriscos, con el objetivo último de acabar con sus creencias religiosas, su cultura y su estructura social. Aquí tenéis un cuadro de las distintas visitas que hubo de la Inquisición. Pues yo solamente en el cuadro he reflejado las dos que hubo habiendo moriscos aquí en Casablanca. Por ejemplo, en 1575 hubo otra, pero ya aquí no hay población morisca, entonces no tiene sentido en el marco de lo que es la historia de los moriscos. Hemos comentado que el tribunal se instaura en 1526 y sin embargo, hasta 34 años después no se produce la primera visita. Teóricamente, cuando se instaura el tribunal, tenían que haber hecho visitas todos los años. Sin embargo, las visitas no se hacían, primero porque eran muy caras y por distintos motivos. La primera visita, ahí tenéis la duración, ¿vale? Son prácticamente 6 meses. La zona visitada del Obispado de Málaga, que incluye, como he comentado antes, las vicarías, visitaron 60 localidades, ¿vale? El inquisidor jefe es el licenciado Martín de Coscojales. Del total de encausados, hablamos de 265, aquí en Casablanca, después de Ronda, es el municipio donde se abrieron más expedientes, aquí fueron 25.
La siguiente fue la del 1568. Nosotros esta noche en la representación se hace una mención a la de 1568. Es en Málaga y su comarca, el inquisidor responsable Diego González, hay menos encausados, 95, aquí en Cazorla fueron 4. Son muchos los elementos que definen esta campaña de acoso y derribo. De entre todos destacaremos lo siguiente: la negativa a la posesión de esclavos, el veto a ser padrino. Todas estas prohibiciones que yo voy a comentar ahora son prohibiciones para los moriscos. El veto a ser padrino en los bautizos, no pudiéndolos tener en sus casas hasta pasados 15 días desde el bautizo. En este tiempo habían de estar en casa de los padrinos, que debían ser cristianos viejos. La prohibición de poseer libros arábigos, religiosos y profanos. Abandonar la casa donde nacieron y vivieron. La pena de muerte y la confiscación de bienes por quitar el óleo santo y lavar la cabeza de los niños. La prohibición de las relaciones con mudéjares y súbditos de otras naciones islámicas. No usar viandas ni manjares de moro. No comer carne los viernes. No ejercer los oficios de carnicero o bañero. No ir a los baños a lavarse. No usar su vestimenta tradicional. La almalafa, después veremos lo que es una almalafa. Y otros vestidos. Prohibir la leña y señales como la luna esculpida o pintada, las manos y las estrellas, incluyendo traer la cruz y a Nuestra Señora. Prohibición del degüello atravesado de animales. Prohibición del ramadán y de las bodas con ceremonias de amor. Prohibición de la circuncisión para niños y mayores. Los musulmanes son circuncidados, los cristianos prohíben la circuncisión porque lo ven precisamente como el mantenimiento de prácticas musulmanes, que es lo que ellos quieren erradicar. Visto lo anterior, resultaba muy difícil separar las costumbres ancestrales de los componentes meramente religiosos, y así lo reconocían en sus informes al Consejo de la Suprema los propios inquisidores, entre ellos el licenciado Martín de Coscojal, que estuvo al frente de la primera visita de distrito llevada a cabo en las tierras de Málaga en 1560. Ahora cito y son palabras textuales. Cuando acababa una visita inquisitorial, el responsable tiene que mandar unos informes a Madrid. El Consejo de la Suprema está en Madrid. Entonces el inquisidor, pues aparte de mencionar las penas, los delitos, las multas pecuniarias, pues también hace un informe sobre su parecer respecto a la visita. Y una de las cosas que dijo el inquisidor fue lo siguiente: por la presente suplico se traten tales desvaríos con clemencia, en vista de no ser ocasionado más bien por ignorancia que por intenciones heterodosas. O sea, el inquisidor reconoce que lo que él ha visto en la población morisca no es que haya una intencionalidad de incumplir la normativa cristiana. O sea, es que ellos no lo hacen realmente porque vayan en contra de la fe católica. Simplemente hacen lo que hacen porque es el uso y costumbre que han tenido desde siempre. Que no hay una mala intención. Y eso lo reconoce el propio inquisidor. La visita de 1560 supuso multas pecuniarias. O sea, en esta visita a los 25 vecinos de Cazorla solamente se le aplicaron multas. O sea, fueron 23 moriscos y 2 cristianos viejos. La Inquisición, cuando actúa, aunque sea un tribunal específico para los moriscos, pero si tiene informes o tiene constancia de que algún cristiano viejo incumple, pues también lo sanciona. Y de los delitos penados son los siguientes: por baños, 13; por practicantar leilas, 6; por añacer a una fiesta, 1; degüello atravesado de animales, 3; por palabras malsonantes, 2; por echar suertes con agua, 1; y por otras cosas, 1. El degüello atravesado de animales, los cristianos lo persiguen porque para los musulmanes la sangre es impura. Un musulmán no se come carne de un animal que previamente no haya sido desangrado. Entonces cualquier musulmán no puede matar a un animal porque tiene que hacerlo siguiendo un rito específico. Lo que es el degüello atravesado, una forma específica de degollar al animal. Los cristianos entienden que, digamos, los matarices moriscos y esta forma de matar a un animal es de alguna forma un poco impide que desaparezca la práctica islámica, y como el objetivo era acabar con la cultura y los usos de los moriscos, pues este tipo de cosas se persiguen. La aplicación de la pragmática antimorisca, en suspenso desde el año 1526 y publicada el 1 de enero de 1567, es el detonante de la Guerra de las Alpujarras. Julio Garaboroja sistematizó su contenido. Esta noche también se hace una mención a la pragmática sanción en la representación. ¿Vale? Aunque aquí el texto no se ve, yo lo leo, ¿vale?
todas las prohibiciones. Este fue el detonante de la sublevación, realmente fue la gota que colmó el vaso. Los cristianos venían soportando una presión constante desde el año 1501 y justo cuando se publica la pragmática, pues cuando ya estalla la rebelión. La rebelión comienza en la zona de la Alpujarra Granadina y se extiende al resto del reino. En esta zona, el único municipio que se levanta en armas contra Felipe II es Istán. Cazarronela permaneció en paz y en ningún momento hubo ningún tipo de problema con respecto a la administración. Bueno, pues las prohibiciones son las siguientes. Queda prohibido hablar, leer y escribir en árabe, en un plazo de 3 años. O sea, dieron 3 años pues para que todos los vecinos moriscos aprendieran forzosamente el castellano. Quedan anulados los contratos que se hagan en esa lengua. Todos los libros escritos en árabe que sean propiedad de los moriscos deberán ser presentados en un plazo de 30 días al presidente de la Chancillería de Granada. Una vez examinados, se devolverán los que no tuvieran inconveniente en poseer personas creyentes para que sus propietarios los posean otros 3 años. Los moriscos se vestirán a la castellana, no haciéndose marlotas, almohadazas ni calzas, y su mujer irán con las caras destapadas. En bodas, velaciones y fiestas semejantes seguirán las costumbres cristianas, abriendo ventanas y puertas sin hacer zambras ni leinas, con instrumentos y cantares moriscos, aunque esto no sea en contrario al cristianismo. No se celebrará el viernes. No usaréis nombres y sobrenombres moros. Las mujeres no se pintarán con leña. No os bañaréis en baños artificiales y los existentes se destruirán. Se expulsará a los gafis. Los gafis son moros del norte de África. Y no tendréis esclavos de ese linaje. Se revisarán las licencias para poseer esclavos negros. La sublevación en las tierras de Málaga se produjo en la Nochebuena de 1568, siendo Istán la única población que se sublevó en diciembre de ese año. Durante el conflicto, los moriscos de Casaramonela permanecieron en paz, y la convivencia entre dominadores y dominados asignados a la fuerza no pareció revestir tintes de excesiva gravedad. Prueba de ello es que la ciudad de Málaga envió un contingente de 150 soldados que, al no ser necesario aquí, se enviaron a otro lugar y se efectuaron reparaciones de urgencia en el castillo. Este tema hecho histórico se menciona esta noche también en la representación. De hecho, veréis como hay una cena en la que vienen los soldados de Málaga que estaban a contarnos aquí. Aquí lo que estamos viendo, Christoph Webis es un dibujante, un artesano, un artista alemán que durante estos años viajó por España. Y lo bueno que tiene es que él viajó sobre todo por la zona de Granada y justo hizo estos dibujos en una época en la que los componentes de la cultura morisca no se habían diluido, porque la pragmática no se había aplicado y todavía no había, digamos, la presión que se produjo años después, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis una morisca con la almadafa. Esta es la prenda que la cubre, es lo que se llama almadafa. Después lleva unas prendas interiores, que son unas calzas, una marlota, pero esta es una de las piezas principales. Y allí ves, por ejemplo, una familia que el padre, pues la madre y el hijo, ¿no? Aquí tenemos una infografía con lo que veis. Aquí tenemos todos los límites que son el Reino de Granada, que como he comentado, pues abarca las provincias de Málaga, Granada y Almería. Aquí tienen los focos principales de rebelión. ¿Ves? Señalamos también en la parte inferior izquierda el municipio de Istán. Una vez que acaba la guerra y vencidos los moriscos granadinos, se ordenó la expulsión de los supervivientes. Hablamos de unas 80.000 personas. La expulsión se produce al interior de Castilla. ¿Vale? Ahí lo que mencionaba antes, Reino de Sevilla, Reino de Córdoba, Jaén, Murcia. Concretamente los moriscos de Casaramonela, la mayoría van al Reino de Sevilla. Este proceso de expulsión se lleva a cabo desde el año 1569 hasta el año 1584, en todo lo que es los límites del Reino de Granada. Y no se recomendó la presencia de más del 1% de la población morisca anterior al levantamiento. Por este motivo, pudieron permanecer 13 familias moriscas en Casaramonela, repartiéndose el 99% restante entre la paja de guerra, un 20%, esclavos y viudos escondidos en Monfíes. Entre ellos un grupo formado, esta noche también haremos mención a un grupo de monfíes de aquí de Casaramonela, porque aunque como he comentado, la mayor parte de la población de Casaramonela permanece pacífica, pero sí hubo un grupo
se creó un grupo de monfí entre vecinos de aquí y de Toló, y esto hicieron mucho estrago en la zona de la serranía de Ronda. El grupo de monfí, entre ellos un grupo formado por 14 moriscos de Casaramonera y Tolós, que causó estragos entre Ronda y Jimena hasta su desarticulación en marzo del año 1570, cuando se disponían a asolar la región de Gibraltar y Tarifa. Entre noviembre de 1569 y mayo de 1570 son expulsados la mayoría de los moriscos de la Sarquía malagueña y de la serranía de Ronda. En noviembre de 1570, la mayor parte salió del reino de Granada, aunque Arévalo de Zuazo, que era el corregidor de Málaga y el responsable de las deportaciones, intentó interceder por ellos ante el rey Felipe II, porque eran moriscos de paz, y su fidelidad al monarca era ejemplar. Los vecinos moriscos de Casaramonera, junto con los de Toló, fueron trasladados a las ciudades de Écija y Carmona en el mes de noviembre del año 1570, falleciendo muchos de ellos durante el camino y después en los lugares de destino, debido al hacinamiento, las enfermedades, epidemias de tifo y las malas condiciones higiénicas. El 10 de mayo de 1571 había en Écija 159 familias moriscas de Casaramonera, un total de 677 personas, viviendo en una situación lamentable. A partir del mes de diciembre de 1571, la mayor parte de los moriscos procedentes de Casaramonera son trasladados a Plasencia, en Extremadura. En el otoño de 1573 no quedaban en la ciudad de Écija ni el 10% de los que habían llegado en 1571. Los padrones de moriscos realizados en 1573 en la ciudad de Écija nos aportan datos de interés que nos permiten saber cómo era el aspecto físico de los moriscos allí asentados. Entre ellos 59 moriscos libres y un esclavo procedente de Casaramonera. Estatura media y cuerpo proporcionado. Piel morena o blanca, con un porcentaje más alto de piel blanca entre las mujeres. Y ojos azules o negros. La esperanza de vida no superaba los 60 años, siendo superior entre las mujeres. El antropólogo Julio Calvo Rojas señalaba que los moriscos granadinos eran una mezcla de árabes y sirios, bereberes, elementos indígenas y judíos antiguos, con alguna dosis variable de sangre negra o de gente muy diversa, persas, hindúes y turcos inclusive. Y opinaba que a mediados del siglo XVI, o sea, la época que nosotros recreamos, su aspecto físico no se diferenciaba mucho del de los cristianos viejos, realmente étnicamente eran muy parecidos. En 1571 comienzan las investigaciones para la repoblación de la jurisdicción. Según el repartimiento efectuado a partir de 1575, aquí en Casaramonera, fueron 74 los nuevos pobladores cristianos viejos y 290 los vecinos moriscos, 290 familias expulsados de Casaramonera. Pero estos datos no coinciden con los de la visita efectuada en 1571, ya que aparecen 365 vecinos moriscos antes de la expulsión. Ahora vamos a tratar de explicar por qué se produce este contraste de cifras. El dato de 290 vecinos aparece cuando recogen el número de casas en Casaramonera, un total de 350, de las cuales 60 eran propiedades cristianos viejos y 290 casas eran de moriscos. Ahí puede surgir la confusión sobre el número de vecinos moriscos, ya que aunque en la visita de 1576, una que es con posterioridad, se dice que antes del levantamiento había 290 vecinos moriscos y 90 cristianos viejos, puede ser que tomasen como vecinos el número de propietarios, porque muchos de los moriscos, si aceptamos como válida la cifra de 365 del año 1571, no eran propietarios ni de casa ni de tierra. En los documentos, como he comentado con anterioridad, en los documentos de la época, la palabra vecino siempre hace referencia a unidades familiares, motivo por el cual hay que multiplicar por 4 para saber el número exacto de habitantes de un lugar. Aquí tenemos una imagen en el pueblo de Padules, que está en Almería, a unos 50 y algo kilómetros de la capital, hacia el interior. Pues donde se produce, digamos, el último hecho de armas que da fin a la guerra de la Alpujarra. Aquí hay bastante cosas significativas. Ellos en Padules hacen una recreación histórica, es justo la coincidencia que comenzaron también en el año 2013. Y ellos precisamente lo que recrean son las últimas operaciones militares que las tropas estaban al mando de Juan de Austria. Y aquí podemos ver, primero, los cristianos siempre dominan el llano,
los musulmanes siempre dominan el monte. Pero claro, hay diferencias, ¿por qué? Porque son tropas, son profesionales, la superioridad es abrumadora con respecto a los musulmanes, tanto veis que utilizan muchísimas armas de fuego. En el grupo de los musulmanes, si os fijáis bien, aparecen genizas turcos. ¿Por qué? Porque Turquía apoyó a los moriscos desde el principio, que fue también uno de los motivos por los que las autoridades castellanas nunca se fijaron de los moriscos, porque los consideraban como una quinta columna que estaba al servicio de los intereses del Imperio Otomano. La expulsión definitiva de España de los moriscos se lleva a cabo desde el año 1609 hasta 1614. Hablamos de 270.000 personas. Según la documentación, hasta ahora es sumada. 300.000, según los historiadores, frente a una población de casi 8,5 millones de habitantes para el conjunto del país. Aquí tenemos datos con la evolución de la población de Cazarramonela, desde que tenemos constancia. Ya tenemos desde 1488, comentamos al principio de la conferencia, que los castellanos llegan en 1485. Ya en esa época había aquí 20 familias cristianas. No se especifican datos de vecinos que todavía eran mudéjares, porque todavía no fueron obligados a la conversión. En 1492-93, cuando se hace un repartimiento de tierras en Cazarramonela, porque hubo muchos vecinos moriscos que se fueron, entonces esas tierras que quedaron vacías pues se reparten entre los cristianos, que como veis siguen siendo una minoría dentro del conjunto de la población. Ya para esta fecha sí que tenemos datos de varones musulmanes, ¿vale? Pues ahí no aparecen datos de varones menores de 16, entonces con esa cifra que tenemos podemos hacer una idea de que había una población bastante importante, porque si hablamos de 240 varones musulmanes mayores de 16, tenemos que también tener en cuenta que hay una población de menor de 16, y aquí estamos hablando de hombres, también tenemos que tener en cuenta el dato de las mujeres. Ya en 1560 veis que hay un incremento notable de la población, que es cuando se produce la primera visita. Ahí se habla que hay 412 familias en Cazarramonela. En 1571, justo después de la expulsión, se dan los datos de las 365 familias de moriscos y las 105 de castellanos. Y entonces tenemos una estimación de población de unas 1.880 personas si multiplicamos por el coeficiente de Clark. En 1574 veis la reducción que hay de población a consecuencia de la expulsión, porque en ese dato de 196 familias son todas cristianas viejas, y esa cifra es el resultado pues, de las familias cristianas viejas que ya existían aquí, que residían antes de la expulsión, más la suma de 74 familias nuevas que vinieron a partir de 1575. Y entonces estamos hablando de una población de 196 vecinos, que da un total de habitantes de 919. 1576, prácticamente, aunque no se reduce mucho el número de familias, pero sí el número de habitantes. 1590 ya tenemos una reducción. Después no tenemos datos porque el siglo XVII es una época muy calamitosa en cuanto a enfermedades, pérdida de población, malas cosechas, guerras, hambrunas, epidemias. Ya pasamos directamente a los datos de 1751, que son los que se recogen con el catastro de Ensenada. Ya sí que hay una etapa de recuperación. Hablamos de casi 700 familias en Cazarramonela, que si multiplicamos por 4 serían casi 2.800 habitantes. Es decir, realmente ya en 1751 había más habitantes que los que tenemos hoy. Hoy tenemos, como estamos viendo hoy, tenemos 2.532 con los datos de 2021. En 1845, los datos de Paula Mellado hablan de 1.037 familias, 4.676 habitantes. Pasamos al diccionario de Pascual Madó. En 1847 se reduce el número de familias y también evidentemente en proporción, pero sigue siendo un número de habitantes elevado. Y ya a partir de aquí pues tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde 1900 tenemos el pico de máxima población, que es en 1950, 5.805 habitantes. A partir de ahí tenemos la primera gran oleada migratoria hacia Europa y el resto de España, y veis como en 50 años tenemos una reducción de población enorme, más de la mitad de la población. A partir de ahí, pues Cazarramonela se mantiene pues con los índices, o sea, no, aquí sí que tenemos unos porcentajes de natalidad, no son muy bajos, y prácticamente la población se mantiene.
Bueno, pues lo que queráis preguntar, para eso está. Como vamos bien de hora, yo lo que queráis. Vamos a aprovechar. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Desde qué época se cuentan a las mujeres en el censo? Aquí solamente hacen una referencia tú en relación al dato 1488. Ahí solamente mencionan muchas veces los datos que proporcionan los documentos antiguos. Hay que tener, digamos, cuidado en el sentido de que los datos muchas veces se recogen pues para algo concreto. Entonces, en función del interés que yo tenga, saber el número de habitantes, pues recojo un dato u otro. Te das cuenta que a partir de 16 años los habitantes están en edad militar. Eso lo tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta que estamos en 1492, justo Granada acaba de caer en manos castellanas. Pero claro, los castellanos no se fían porque tienen una población importante de gente que son musulmanes, porque en esta época todavía se les permite que sigan siendo musulmanes. Imagínate un poco la situación. Cuando llegan los castellanos aquí, en 1485, pues se encuentran, hay una minoría de cristianos viejos frente a una inmensa mayoría de moriscos que siguen siendo musulmanes. Y claro, entre otras cosas porque ellos se lo permitieron. De las cuatro mezquitas que había, los cristianos solicitan el uso de la mezquita mayor, que es donde está ahora la parroquia de Santiago. Y los vecinos musulmanes, ya con el estatuto de Mudéjar, que son musulmanes residentes en territorios controlados por cristianos, siguen utilizando las tres restantes. Esta situación, como hemos comentado a lo largo de la intervención, se mantiene hasta el año 1500. Ya en 1500, pues por incumplimiento de los castellanos de las condiciones de capitulación, los musulmanes se levantan, son derrotados y entonces a partir de ahí los obligan a convertirse al cristianismo, con lo que ya son moriscos, o a irse. Entonces el que se fue, pues siguió siendo musulmán en el norte de África, donde pudiera. Y los que se quedan aquí, pues oficialmente son cristianos nuevos, pero de puertas para adentro es complicado que una persona que ha nacido y se ha criado con una creencia concreta de un día para otro cambie. Que eso muchas veces también uno vamos a ponernos en el lugar de qué nos pasaría a nosotros. Si por ejemplo de un día para otro le digan a usted o se convierte al Islam o se tiene que ir de la tierra tuya de toda la vida, que también son situaciones muy delicadas. Pero yo digo, por eso los datos, ese dato que estamos viendo, básicamente porque es que los cristianos quieren saber qué porcentaje de población hay en los lugares que están en edad militar. Porque claro, como yo temo que pueda haber levantamientos, que pueda haber revueltas, yo tengo que tener mis cálculos de cara a que yo tenga que sofocar una reunión, como de hecho tuvieron que hacerlo. En la zona de la serranía, bueno, digo la serranía porque es la zona que nos pilla más cerca, pero rebeliones hay en más sitios, pero porque hay una presión constante contra los moriscos. Y evidentemente la gente, pues cuando tú te estás pisando el cuello, al final, pues por algún sitio tienes que reventar. Esta noche nosotros mencionamos en la representación, se menciona la publicación de la pragmática. La pragmática que se publica en el año 1567, pues realmente ya estaba aprobada desde el año 1526. Lo que pasa es que en 1526 el que gobernaba era Carlos I, y Carlos siempre estaba falto de dinero. ¿Y qué pasó? Pues que los moriscos consiguieron que quedaran suspensos para el pago de 80.000 ducados. Claro, que no es que les saliera gratis. Cuando Felipe II llega al trono, Felipe II tiene otra mentalidad. Y Felipe, hay una frase que resume perfectamente la actitud, digamos, la nueva política de las autoridades hacia los moriscos, que es: yo de los moriscos quiero más fe que farda. ¿Qué está diciendo? Yo lo que quiero es que los moriscos sean cristianos de verdad. Y no me interesa que me paguen dinero para que yo lo deje tranquilo. La farda hace referencia a la farda costera, al pago del impuesto para el mantenimiento del sistema defensivo de la costa. Habéis visto por la costa la cantidad de torres que hay, torres de vigilancia. Ese sistema defensivo ya existía en época nazarí, que es antiguo. Básicamente era un sistema de alerta, pues, para venir invasiones desde la zona del norte de África. Cuando la zona nazarí pasa a control castellano, el problema sigue existiendo porque hay muchos ataques desde el norte de África, ataques básicamente que son, digamos, depredadores, es decir, asaltan una zona costera, intentan capturar a todo el que pueden para venderlo como esclavo. Entonces, claro, se crea el sistema de torres de vigilancia, pues para un sistema de alerta para evitar o por lo menos reducir y minimizar el riesgo de asalto. Claro, esto costaba un dineral,
porque no solamente el mantenimiento de las torres, las tropas que tú tienes que mantener, la manutención, y claro, ese impuesto, el coste, se le aplicaba única y exclusivamente a los moriscos, o sea, otro elemento de presión. Y claro, ya el detonante es cuando la pragmática entra en vigor, que de hecho nosotros tenemos los textos de que cuando se publica la pragmática, por el sistema era que había una persona que iba por los distintos pueblos durante 3 días, estaba pregonando la pragmática para que todo el mundo se enterara de cuáles eran las prohibiciones. Y claro, a partir de la publicación de la pragmática, pues ya los cristianos lo que vieron fue, mira, aquí lo único que nos queda es o luchar o irnos de aquí. Entonces optaron por luchar. Lo que pasa es que al final perdieron. Y claro, entonces justo la historia de los moriscos de Cazaraunela en Cazaraunela acaba en 1570, porque a partir de ahí la historia de los moriscos de Cazaraunela, como hemos visto, se desarrolla en otras partes de España. En Écija, en Córdoba, en Plasencia, más al interior de Castilla. Y habría que ver, lo que pasa es que es ya más complicado, si en 1609, 1614, a ver, cuando se expulsan los moriscos de España, a ver qué moriscos de Cazaraunela quedaban vivos y dónde los expulsaron. Pero eso ya requiere un trabajo de investigación que todavía no hemos abordado. Bueno, el castellano, ¿por qué? ¿Porque venían de Castilla o porque hablaban el castellano? El problema es que, por eso yo comentaba al principio, que los hechos históricos no debemos caer en el error de entenderlos desde nuestra óptica. Nosotros vivimos afortunadamente en un mundo libre en el que uno tiene derechos, igual que tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Pero esta época es que es distinta, porque esta época estamos hablando de que España es potencia mundial, es la primera potencia global del mundo, pero resulta que en el Mediterráneo hay un enemigo muy fuerte que es el Imperio Otomano, los turcos. Los turcos también quieren conquistar Europa. Y de hecho intentaron el asedio de Viena, que en parte gracias a tropas españolas no pudieron. Hablamos ya del año 1526, creo que cuando hubo un primer intento de asalto de Viena. Porque el Imperio Otomano, que era muy fuerte, intentaba extenderse por Europa. Los pararon allí. Pero claro, esa amenaza continúa y bueno, y de hecho, justo después de la expulsión se produce la batalla de Lepanto en 1571. ¿Qué quiere decir? Que es el momento cumbre en que las dos potencias, evidentemente España también ahí estuvo apoyada por la Santa Sede, los Estados italianos, pero el Lepanto, lo que se significa es precisamente el choque entre las dos grandes potencias que quieren dominar el Mediterráneo. España por un lado y el Imperio Otomano por otro. Claro, a Turquía le interesaba debilitar a España como nación. Entonces, por eso las autoridades castellanas siempre había un sector que reservaba a los moriscos, porque los veía como una quinta columna, es decir, yo es que el enemigo lo tengo en casa. Entonces, yo intento asimilarlo, o sea, que desaparezcan todos los rasgos de la cultura morisca y al que no le interese que se vaya. Eso es básicamente un poco la política que al final se impuso, lo que hemos dicho, políticas de palomas y halcones, al final se impone la política de los halcones, que es el sector duro, el que no estaba de acuerdo en que, pues decía, los moriscos no estaban enteras, porque los moriscos vivimos apegados a la familia, a sus costumbres ancestrales, a su religión, y nosotros jamás conseguiremos que estas personas se integren. Entonces, si no se van a integrar, ¿qué sentido tiene que intentemos poner en marcha medidas integradoras si todas están fracasando? Entonces, al final, se llega al conflicto armado. Claro, evidentemente, la potencia militar de España pues era imposible para los moriscos, que perdieron. La guerra fue terrible por ambos bandos, porque hubo crueldad por ambos bandos, porque ya se llega imaginaros lo que es una guerra, y más una guerra en la que se mezclan también elementos religiosos y una serie de cuestiones que al final pues aquello fue un auténtico desastre para ambas partes, ¿vale? Pero al final, evidentemente, en cualquier conflicto, una de las partes es la que sale vencedora y la que impone al final pues sus condiciones, que es lo que pasó. Bueno, más preguntas. Oye, has hablado de 4 mezquitas en Cazaraunela. Sí. ¿Cuáles eran? La mezquita principal o Aljama o Aljima Mayor es donde está la parroquia de Santiago, actualmente junto al castillo. Después está la mezquita que se llama junto a la Puerta del Cincao. La Puerta del Cincao, lo que es el llano del lavadero, Puerta Lozaina, donde estaba la ermita de San Juan. Ahí estaba la mezquita del Cincao. ¿Por qué era la zona del Cincao? Nosotros, por ejemplo, hoy día decimos Puerta Lozaina porque es dirección a Lozaina, el camino real que va a Lozaina, pero en época musulmana eso es Puerta del Cincao porque lleva a la zona del Cincao, que está en la zona de la Piedra Resbalosa, por ahí, ¿vale? Después hay otra que es donde está la actual ermita de la Veracruz,
que es la ermita del Arrabal. Y hay otra, que esa está dudosa, se menciona una mezquita en la zona de Puerta Boaiba. Puerta Boaiba es la actual calle Albaida, que esta tarde, pues parte de las personas que están aquí hemos pasado por allí. En esa zona dice el texto que hay otra mezquita, son mezquitas pequeñitas, no una mezquita musulmana de barrio, es que puede ser, por ejemplo, la mitad de este salón, o más pequeña incluso, porque son mezquitas que se utilizan durante la semana. El día, digamos, grande para el musulmán es el viernes. Entonces el viernes, todos los vecinos musulmanes de una zona, pues celebran su ceremonia religiosa en la mezquita principal, en este caso la Aljama o Aljima Mayor, que es donde actualmente está la parroquia de Santiago. Aquí también había baños públicos, porque lo menciona el texto de repartimiento, y de hecho menciona baños en la zona de calle Albaida. Pero esos baños, como hemos visto en las prohibiciones, como estaba prohibido bañarse, pues lo demueven. Los cristianos, el tema del agua, o sea, no es que los cristianos estén en contra de que la gente se lave, no. Lo que pasa es que el cristiano asocia muchos usos que tienen los musulmanes con el agua con elementos religiosos. Entonces, como el cristiano precisamente lo que quiere es erradicar cualquier práctica religiosa musulmana, pues todo lo que esté relacionado o que ellos crean que está relacionado con prácticas religiosas lo suprimen. Por eso habéis visto que en las visitas de la Inquisición, pues de las cosas que más se penalizan son los baños. La mitad de los encausados por bañarse, y es curioso, aquí porque yo no quería especificar más los datos, pero todas las personas encausadas son mujeres, moriscas. La mitad de los encausados por hacer baño en su casa o por ir a los baños públicos. Cuando una persona hace baño en su casa y la Inquisición se entera es porque alguien lo ha chivateado. Es evidente que si no hay alguien que lo diga, ¿cómo se van a enterar? Pues imaginaros, básicamente se intenta eliminar el componente cultural porque el componente cultural es el que da cohesión a la sociedad morisca. En la sociedad morisca la base fundamental es la familia. Y en torno a la familia gira todo, el respeto a los antepasados, a los ancestros. Y precisamente porque son los ancestros los depositarios de la memoria colectiva. Entonces son los garantes de que las costumbres centrales no se pierdan. Porque esto se va transmitiendo de una familia a otra, en vía oral se va transmitiendo. Entonces, claro, los castellanos quieren interrumpir esa cadena. Por eso se persigue que si los niños no los podéis circuncidar, que si los niños cuando nacen tienen que estar con cristianos viejos. ¿Por qué? Porque cuando el niño nacía había una serie de ritos específicos, por ejemplo el tema de la circuncisión. Ellos lo quieren eliminar, pues ¿cómo lo hago? Justo el niño cuando nace, se lo quito a los padres y durante 15 días lo tengo con cristianos viejos. Entonces yo ya tengo controlado de que esos ritos concretos asociados a elementos religiosos se vayan perdiendo. Básicamente lo que se intenta es que más que la integración es la disolución de la cultura morisca. O sea, yo la diluyo porque si no la diluyo jamás conseguiré acabar con ella. Entonces todo lo que tenga relación con la cultura morisca, la forma de vestir, hemos visto la vestimenta aquí, los moriscos utilizan colores y mochillones. Aquí por ejemplo aquí está. ¿Ves? Aquí tenemos una cosa que perseguían mucho los cristianos. ¿Qué ha pasado con esto? Ahora. Esto es una zambra, ¿vale? Una zambra son bailes que van con acompañamiento musical. Que ve una mujer que está bailando. Veis que un poco el aspecto realmente no difiere de los moriscos de los castellanos. Si lo analizamos en detalle. Pero claro, la zambra y las leilas, sobre todo las leilas, que son cantos que se hacen de noche, eso los perseguían mucho los cristianos porque precisamente decían que seguía el mantenimiento de la cultura morisca a través de la zambra. Hoy día, por ejemplo, las zambras se siguen haciendo en el Sacromonte granadino. O sea, los moriscos desaparecen, pero esa costumbre los gitanos del Sacromonte la toman y la mantienen. Entonces hoy si tú quieres ver zambras, pues vas al Sacromonte y las puedes ver, ¿vale? Y veis la ropa, que son colores chillones, que bueno, todo este tipo de cosas los castellanos, como que cualquier elemento de la cultura hay que suprimir. ¿Ves? Aquí vemos lo que hemos comentado antes, la vestimenta típica. Nosotros cuando comenzamos la recreación, esto es una anécdota, porque claro, empezamos a preparar los guiones, todo lo que es la base histórica,
pues hicimos el planteamiento de que si querían vestirse así, que nadie, ninguna de las mujeres quería vestirse así. Entonces por eso veis que llevan otra ropa, pero porque no querían ir totalmente tapadas. Pero realmente esta es la ropa de la morisca cuando sale a la calle, ¿vale? Una vez que está en casa, pues se quita lo que es la túnica, que es la almalafa. Por ejemplo, una de las prohibiciones precisamente es que no se utilice la almalafa, porque la almalafa es una seña de identidad morisca. Bueno, ¿has preguntado? Pues como veis, ya te digo, veis todo el desarrollo. La verdad que por eso hemos comentado que los hechos históricos, aunque puedan parecernos tristes y desagradables, pero no se debe caer en el error de juzgarlo desde nuestra óptica. Hay que ponerse en el contexto de la época, porque hay que analizar muchísimos factores. Y uno está viendo eso de, por ejemplo, el tema con lo de América, siempre se caen los mismos errores. No, las cosas hay que analizarlas en el contexto específico de la época. Aunque no estemos de acuerdo, pero es que de forma objetiva hay que hacerlo así. Bueno, yo estoy aquí para lo que sea. ¿Vosotros me decís? Vamos a ver. ¿Nos preguntan? La cancula, Paco. ¿Eh? La cancula. Sí, bueno, la cancula la mencionamos. La cancula en un elemento geográfico de Cazarraonela. Y en los textos se menciona el arrabal de la cancula, porque había un arrabal que estaba junto a la cancula, que es la zona donde hemos estado esta tarde. En los textos de 1575 se dice que el arrabal de la cancula tiene 150 casas, pero dice que son pequeñas, que la mayoría eran propiedades moriscas. Pero imaginaros, el núcleo urbano era importante en extensión, porque si solamente en esa zona hablan de 150 casas, quiere decir que la zona de Medina, que es el centro urbano principal, tiene muchas más viviendas. Y de hecho, si estamos hablando que tenemos más de 400 familias, es evidente que mínimo tenemos una vivienda por familia, ¿vale? Hoy día el casco urbano tendrá como unas 1000 viviendas, pero claro, este casco urbano es más grande. Si nos ceñimos a lo que es la zona del castillo o la zona inmediata, el tener 400 o 300 y pico viviendas te está diciendo que es un núcleo de población importante. ¿Los moriscos tenían propiedad de tierras y eso? Claro, hay moriscos ricos también. Hay moriscos ricos y hay muchos moriscos jornaleros. Los moriscos eran personas muy trabajadoras, pero todo, vaya. Está mal vista la ociosidad y la soltería también. Son personas que están dedicadas a su trabajo y tienen trabajo tanto en agricultura, sobre todo muy buenas en agricultura, en el tema de la seda. Cuando se leen los textos antiguos, te mencionan muchos morales. La función de los morales precisamente es proporcionar alimento al gusano de seda, la hoja del moral. Y entonces había cantidad de morales, porque eran muy buenos artesanos y además la seda siempre ha sido un producto caro. Es curioso porque los moriscos son un universo en sí mismo. Están los moriscos granadinos, pero también, por ejemplo, están los moriscos valencianos, están los moriscos aragoneses. ¿Qué diferencia hay? Pues que la mayor parte de los moriscos granadinos, por ejemplo, estas zonas son zonas de realengo. Estas son tierras que pertenecen directamente a la corona. Y por ejemplo, en la zona valenciana y en la zona de Aragón hay muchas tierras que son de los nobles. A los nobles les interesaban los moriscos porque como eran buenos trabajadores, muy productivos, no querían que se los expulsara. De hecho, hubo unos conflictos muy graves cuando con Felipe III se plantea la expulsión, porque los nobles no querían que se expulsaran a los moriscos. Dicen, hombre, ahora me expulsa a la gente que tengo buena y vete tú a ver lo que a mí me llega de cristiano vea. Encima, porque al final económicamente le iba a resultar muy gravoso. Entonces no querían. Hubo unos conflictos enormes. De hecho, hubo muchos moriscos que se libraron de la expulsión porque precisamente los mismos nobles los ocultaron. No evitaron que los deportaran. Hay cosas muy curiosas en relación a ese tema. Entonces, digo, el morisco, la única diferencia que tiene es realmente que una persona pues, que en un momento dado era musulmán, a partir de una época lo obligan a convertirse, y aunque él oficialmente o de cara a la galería es cristiano, de hecho habría también moriscos que sería una conversión. O sea, que quisieran convertirse, porque hay poco, ¿vale? Aunque la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría siempre receló de la actitud de los cristianos porque veía una imposición constante y realmente ya muchos empezaron a darse cuenta y esto es la única opción que nos dan al final, es levantarnos en armas o irnos, porque aquí no hay otra política respecto a nosotros. Porque al final, si hay sectores como por ejemplo Hernando de Talavera, que eran partidarios de la integración, y imaginaros Hernando de Talavera, el primer arzobispo que tuvo Granada,
O sea, Granada pasa de estar en 1492 manos musulmanas, justo, y él fue el primer arzobispo. De hecho, fallece en 1507, o sea, con lo que estuvo muy poco tiempo al frente del arzobispado de Granada. Claro, este hombre cuando llega, lo que se encuentra es un 90 y tantos % de población musulmana en Granada. Y él, sin embargo, era partidario de la integración. Incluso llegó a plantear que las misas se hicieran en lengua árabe. Claro, esto choca totalmente con el sector duro, encabezado por Cisneros, que jamás era partidario de eso y al final se impone el sector duro. Y es un poco una constante a lo largo de la historia de los moriscos en España, que el poder está entre los que quieren la integración y los que dicen que eso no es posible y que lo único que cabe es la expulsión. Al final se impone el sector duro. Oye, ¿y había matrimonios mixtos? ¿Se tiene constancia? No, porque eso los primeros que no querían eran los cristianos. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo como cristiano permito matrimonios mixtos, que básicamente es un cristiano viejo, con una morisca, entonces si yo lo que quiero es, digamos, que esos elementos aparezcan, al final no lo estoy consiguiendo. Porque claro, si tú estás casado con una morisca, tú eres el primero que la vas a defender. Entonces por eso se prohíben los matrimonios mixtos. Es una situación complicada. Bueno, ¿más preguntas? ¿El culto mozárabe tiene alguna relación con todo esto? No, eso es más antiguo. Porque realmente los mozárabes son cristianos que residen en territorios controlados por los musulmanes. Aquí en esta zona tenemos varios asentamientos mozárabes muy interesantes. Tenemos los hoyos de los Peñones en Alozaina, tenemos Castillejo de Quintana en Pizarra, tenemos también asentamientos mozárabes en las Sierras Hidroalgarias, también en la zona de Comares, en la zona de Teba, entonces hay asentamientos mozárabes. Pero los padres mozárabes estamos hablando de una etapa muy anterior, estamos hablando del siglo VIII, IX. Es que eso ya, el Islam cuando llega a la península, digamos, no tiene un efecto inmediato de que hoy por hoy llegamos y mañana todo. No, porque los musulmanes llegan aquí en el año 711 y cerca del año 1000 seguía aquí habiendo cristianos en muchas zonas. Que no es tan sencillo eso de que si llegan un día para otro se hacen cargo del territorio, puede hacerte, pero sobre el papel. Pero después la realidad es otra. Entonces, que claro, ya a partir justo cuando la época de reino de Taifa, pues la actitud respecto a los cristianos se endureció. Es justo un poco el efecto contrario. Estamos hablando de un endurecimiento en el siglo XVI de los cristianos respecto a los musulmanes y en el siglo XI es al revés. Una actitud intransigente de los musulmanes respecto a los cristianos que residían en los territorios que ellos controlaban. Que la historia da mucho vaivén. ¿Hay constancias de que antes de 1485 hubiera cristianos en Casaragonela? No. O sea, Casaragonela hasta las capitulaciones era 100% morisca. Sí, bueno, ¿has visto los porcentajes de población? Aquí los tienes. Claro, Justo en el momento de la expulsión, es que aquí aquí hay casi 100 años sobre la fecha que yo pregunto. sí, pero tú has comentado, bueno, tú estás hablando de las primeras capitulaciones. Sí. En 1485 Casaragonela no batalla, capitula. ¿Hay constancia de que en ese momento o en anterior momento hubiera, aunque fueran pocos, algún tipo? No hay cristianos. Esto es una zona de frontera. Además hay una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, Teba, que está a tiro de piedra de nosotros, pasó a manos castellanas en 1320 y algo. O sea, casi 160 años y mirad lo cerca que está Teba. Pues 160 años antes, nosotros seguimos 160 años más siendo musulmanes. Y en 1410 hay una cosa curiosa, porque hay una entrada de castellanos por Puerto Martínez que vienen desde Teba. Bueno, realmente Teba fue el punto de reunión. Vienen tropas de Écija, básicamente la entrada de los castellanos para robar. No vienen a otra historia, y de hecho eso es lo que hicieron. Entonces vienen como 600, eso es para hacer una película, si esto fuera de Estados Unidos habría hecho ya un montón. Llegan 600 desde la zona de Teba, como unos 400 y pico, hablamos de peones y de caballeros. Los peones que vienen a pie se quedan en el puerto, a la espera de lo que viene después. Y los que vienen a caballo se meten en las huertas de Casaragonela a robar ganado. Y cogen como 500 cabezas de ganado, entre vacas, no sé qué. Claro, los vecinos musulmanes evidentemente salen a defender lo suyo. Pero claro, se están enfrentando a militares profesionales. Y hubo
unos encontronazos en la zona de las huertas, pero los cristianos los repelen. Y claro, ya los musulmanes del puerto no pasan porque ya están más cerca del territorio castellano y como que no. Bueno, pues ahora los castellanos lo que hacen es que no contentos con lo que ya habían robado aquí, pues tiran para la zona del Burgo. ¿Qué pasa? El Burgo también eran musulmanes, pero dice el texto, tenían un trueno, 1410. Es decir, tenían ya armas de fuego. Y los musulmanes del Burgo les pegarían un cañonazo, porque dice el texto que hirieron a uno de los peones. Claro, los castellanos cuando dicen, mira, vamos a tirar patera, que ya con lo que hemos sacado de Cazarronera vamos bien. Y entonces, ¿no? Eso es la crónica de Juan II, 1410. Está reflejado. Entonces, ¿el nombre de por qué viene de Casaraonera? Casarabonela, verá, eso es un tema interesante. Nosotros en el escudo tenemos castra binaria, quas bunaira, Casarabonela. Lo de castra binaria, que es el nombre romano, eso científicamente no está demostrado. Porque nosotros aquí sí que tenemos asentamientos y yacimientos de época romana, pero todo este tema viene porque en el siglo XIX un orientalista holandés, Reinhard Bossi, que tiene unos estudios sobre los musulmanes de España bastante interesantes, este hombre, digamos, identificó, o él creyó identificar Casarabonela con la castra binaria que menciona Plinio en su Historia Natural. Pero eso no es cierto porque, entre otras cosas, hay más municipios andaluces que también reclaman el ser esa castra binaria. Entonces, claro, eso habría que verlo si hubiera excavaciones en el casco, porque aquí seguramente hay asentamiento romano, pero está debajo del núcleo actual. Porque en las inmediaciones sí que hay yacimientos romanos. Entonces es normal que hay una presencia romana que se extendría aquí también. Saltamos al siglo VIII. Ya están los musulmanes que acaban de llegar. En el siglo VIII, 750, 760 precisamente, se menciona en los textos, en la fuente, se dice Cuaira Bunaila. Es decir, una cuaira es un asentamiento rural, para entendernos. Aquí habría un pequeño asentamiento rural, pues que tenía tanto vivienda como zonas de ganado, pues para temas de producción agrícola. Entonces posiblemente ese, digamos, fue el primer germen de lo que después fue ya una pequeña ciudad islámica, que es lo que era Casarronera en el siglo XV, cuando atacan los castellanos, porque los castellanos de la zona de Huerta, no sé qué. O sea que se está hablando de una población con la entidad suficiente pues, para tener un sistema de regadíos consolidado, porque si tiene huertas, porque tiene un sistema de regadíos. Es decir, que hay una población permanente que precisamente hace posible que exista una ciudad consolidada, ¿no? Y ya te digo, posiblemente pues después pasa lo que es el Quas Bunaira. El nombre actual Casarronera es una castellanización de Quas Bunaira. Quas significa palacio, en una palabra árabe. Pero que eso, que el origen, por lo menos demostrado científicamente, es de la segunda mitad del siglo VIII, la cual es Bunila, o eso que lo dicen los textos. Yo tengo ya la boquita seca. La próxima, si os ha interesado el tema, pues nos centraremos en la cultura morisca, que es la otra conferencia.